Hola a todos, amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá Martín, como siempre, para servirles. Y como ya saben, en el canal, en el podcast, hemos hecho varios videos hablando en español, contando anécdotas e historias de muchos tipos. Y pensé, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no les cuento una historia, pero esta vez un poco más oscura, un poco más terrorífica? Una historia que viví cuando era más chico. Pero les aviso, esta historia puede ser un poco aterradora, así que si le tienes miedo a las cosas paranormales, te recomiendo que vayas a un lugar seguro a escuchar esto. Así que, ¿por qué no empezamos? Pero antes quiero cambiar un poco la estética. Mucho mejor. Bueno, si vieron los videos anteriores, ya saben que mi familia es bastante espiritual. Sobre todo mi madre y mis abuelas. Bueno, y probablemente también saben que mi abuela paterna es una mujer que está involucrada en la energía oscura y en la magia oscura. Ella es una practicante de un ritual que se llama Macumba, que es muy popular en Sudamérica y que es un ritual básicamente de magia oscura. Entonces, cuando yo era niño, no vi a mi abuela por muchos años porque había una pelea familiar, básicamente. Pero cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 años, fue cuando volví a verla, ¿no? De hecho, esta historia va a ser sobre uno de esos días que yo fui a la casa de mi abuela. Mi abuela se llama Julia, por cierto, para que sepan su nombre. Bueno, esta historia es de uno de esos días que yo fui a la casa de mi abuela Julia. Mi abuela Julia vivía en una casa en el medio del campo, básicamente, en el medio de la nada, con mi abuelo Jorge. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía 9 años, mi abuelo Jorge falleció y mi abuela quedó viviendo sola en esta casa. Esta casa siempre fue una casa con energías raras, según mi familia. Por ejemplo, mi padre siempre me cuenta que cuando él vivía ahí siempre escuchaba cosas raras, o a veces mi abuela desaparecía por días y volvía muy triste, volvía muy baja de energías. Y mi mamá también dice que cuando iba a esta casa escuchaba cosas raras o veía sombras o escuchaba perros cuando no había perros. Y yo, por mi parte, nunca creí en estas cosas. Nunca les creí hasta que tuve esta experiencia. La verdad, hoy en día soy una persona que no cree, pero esta experiencia me hace dudar. Y bueno, básicamente yo fui con mi hermano Matías, que tiene 2 años menos que yo. En este momento yo tenía 10 años y mi hermano Mati tenía 8. Y fuimos a la casa de mi abuela, porque mis padres tenían que irse a la boda de unos amigos y nos dejaron en la casa de mi abuela Julia. Cuando llegué ahí, no era la primera vez que iba a su casa, pero sí era la primera vez que me quedaba un día en esa casa y una noche. Entonces, bueno, en el día fue normal, todo tranquilo. Mi abuela Julia
es una mujer normal, una abuela normal, que cocina muy bien, por cierto. Mi abuela Julia cocina muy muy bien. Pero yo podía notar que mi hermano Matías no estaba muy cómodo con la situación, no se sentía muy cómodo, sentía cosas raras. Y mi hermano Mati siempre fue un poco más miedoso que yo, la verdad. No quiero hacerme el valiente, pero la verdad es que mi hermano Matías siempre fue un poco más miedoso que yo. Y podía notarlo bastante incómodo todo el tiempo. No me lo decía, pero podía notarlo, ¿no? Bueno, todo bastante normal, no hubo problemas, no se los conté, pero nos quedamos en esa casa 2 noches. La primera noche no pasó mucho, la verdad, no hubo ningún problema, honestamente, pero sí que había cosas extrañas. Yo me acuerdo que en la primera noche yo me levanté en el medio de la noche y vi a mi abuela en el salón prendiendo una vela en el medio de la mesa. Y yo le pregunté, abuela, ¿para qué es esa vela? Y me dijo, por si quieren ir al baño a la noche, porque no queremos gastar electricidad. Me pareció correcto y no le hice mucho caso. Para que sepan, la casa de mi abuela tenía un pasillo muy largo. Un pasillo muy largo que al final del pasillo había 2 habitaciones. Una habitación estaba cerrada, no tenía el picaporte, era una puerta cerrada sin picaporte, no podía abrirse. Y la otra habitación era el baño, la otra puerta era al baño. Entonces yo tenía que salir de la habitación, que por cierto eran 2 habitaciones diferentes, la habitación donde dormía mi abuela y la habitación donde dormía yo y mi hermano Mati, que era la ex habitación de mi padre cuando era más joven. Entonces tenía que caminar por todo el pasillo para ir al baño. El baño era un baño bastante humilde, la verdad. Era un baño muy humilde, sin mucha decoración. De hecho, el piso era de concreto. El espejo para verte tenía muchas rajaduras. Estaba medio roto. Pero bueno, no me preocupaba nada, no me daba miedo. Nunca me dio miedo la oscuridad, entonces yo caminé por el pasillo tranquilamente. Pero esa noche, la primera noche, mi hermano me despertó a la mitad de la noche porque me dijo que tenía muchas pesadillas, que estaba soñando con con un hombre viejo. Y me dijo, hay un hombre viejo que me quiere atrapar. Y yo le dije, Mati, es un sueño, no pasa nada. Y me dijo, pero lo soñé 2 veces seguidas. Me dijo, me quiere atrapar, me quiere atrapar. Y me da miedo. Y nosotros teníamos una litera, básicamente, que son 2 camas, una arriba de la otra. Y yo le dije, bueno, baja y dormí conmigo, no pasa nada. No es la primera vez que lo hacíamos porque, bueno, como les dije, Mati tenía bastante miedo. Y dormimos juntos y fue un poco complicado porque mi hermano Mati tiene una característica muy interesante y es que habla dormido. De hecho, siempre lo hizo. Antes de esta historia y hoy en día también. Habla dormido, siempre habla dormido. Y a veces dice cosas muy raras dormido. Pero bueno, esa noche
mi hermano habló dormido, pero no dijo nada raro. Y nos despertamos y todo normal. Lo extraño que yo me acuerdo de ese día, lo extraño fue que yo había puesto una silla con con mi buzo, no mi buzo en ese momento, una silla con mi buzo, y cuando me desperté mi buzo estaba en el piso. Siempre me acuerdo de eso, no sé por qué. No sé qué habrá pasado con mi buzo, pero bueno, no importa. Y en el segundo día pasaron demasiadas cosas raras. Primero, el segundo día, mi abuela no estaba. Cuando nos despertamos, mi abuela no estaba. Y volvió al mediodía, más o menos, y nos dijo: chicos, quédense acá, voy a volver en unas horas. Y se fue y volvió después de unas horas. Y cuando pasó esto, fue que comenzaron a pasar cosas más raras cuando nos quedamos solos con Mati. Primero estábamos viendo la tele y podíamos escuchar como la puerta de atrás, que la puerta de atrás era la puerta que daba al patio del fondo, ¿no? Que era un patio normal. Y esa puerta, que era una puerta con otra puerta, literalmente eran dos puertas. La segunda puerta, que era una puerta como para evitar mosquitos, creo. Esa puerta estaba golpeando constantemente. Like, no paraba, era pum, pum, pum. Y bueno, dijimos, debe ser mucho viento, ¿no? Pero golpeaba y golpeaba y golpeaba. Y Mati tenía bastante miedo. Primero porque estábamos solos y segundo porque la puerta golpeaba pum, pum. Y fue muy raro porque el primer día no pasó eso. Pero bueno, no importa. Y de repente vuelve mi abuela y se pone a preparar la merienda, porque era hora de merienda. Se pone a preparar la merienda. Escucho un grito. Escucho un grito muy fuerte de mi hermano Mati, que empieza a gritar y a llorar. Entonces voy corriendo al pasillo y Mati sale corriendo del baño. Y me dice: sentí que algo me sopló. Y en ese momento a mí me dio un poco de miedo. La verdad, mi hermano me dijo, estaba en el baño y sentí que algo me sopló la oreja. Y yo me asusté un poco. Mi abuela dijo: no te preocupes, papito, probablemente fue el viento, la brisa, te habrás confundido. Pero mi hermano quedó asustado y no quería ir más al baño. De hecho, no volvió a ir al baño, como dato. Y eso fue la cosa más rara que pasó hasta entonces, pero no fue la última. No fue la última para nada. Cuando yo fui al baño después de eso, no me pasó lo mismo, pero en la habitación... ¿Recuerdan que dije que había otra habitación? Bueno, en esa habitación escuché como que alguien estaba moviendo un mueble, algo, pero escuché como un movimiento de una mesa, no sé cómo describirlo, pero de verdad, escuché como que alguien movía un placar, que alguien movía un mueble. Y bueno, en ese momento era más joven, pensé, puede ser, no sé qué podía ser. Hoy lo pienso y digo, no había vecinos, porque literalmente era en el medio del campo. No había vecinos.
no había otra persona. La puerta estaba cerrada, no sé, pero bueno. Y después de eso, con mi hermano comimos, nos quedamos en, en el salón todo hasta la noche. Y cuando nos fuimos a dormir, fue cuando pasaron las cosas más extrañas. De verdad, las cosas más extrañas. Primero, directamente con Mati dormimos juntos esa noche. No dormimos en camas separadas. Dormimos en la misma cama. Directamente. Y cuando Mati se duerme, yo me duermo. Siempre me dormí más tarde. Porque yo no sé cómo hace Mati, pero Mati se duerme instantáneamente. Mati hace. Tuc, cierra los ojos y está dormido automáticamente. Mati se durmió instantáneamente y yo me quedé intentando dormir. Hasta que de repente siento que abren la puerta. Siento que la puerta donde estábamos se abre sola, lentamente. Y a mí me dio mucho miedo mirar a la puerta. Entonces lo desperté a Mati. Lo desperté a mi hermano. Y le dije, Mati, Mati. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pensé, no lo voy a asustar. Voy a decirle otra excusa. Y le dije, ¿podés ir un poco más hacia allá? Porque tengo muy poco espacio. Y se despertó Mati, fue un poco más para el costado. Y yo no quería que se duerma otra vez. Entonces le dije, Mati, ¿y comiste bien? ¿Estás cómodo? ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. Le quería hablar para que no se duerma. E inevitablemente Mati se durmió. ¿Por qué? Porque es una máquina de dormir, básicamente. Y en este momento yo estaba muy asustado, ¿ok? Sí, dije que era valiente, en este momento no era más valiente. Tenía el corazón muy acelerado y yo cuando tengo miedo me bloqueo, básicamente. Cuando tengo miedo no me puedo mover, me quedo así estático, quieto. Entonces en ese momento estaba estático, quieto. Y de repente empiezo a escuchar el mismo sonido de que estaban moviendo cosas. Pero esta vez era en el salón. Porque era nuestra habitación, un pasillo, la habitación de mi abuela. Y para allá estaba el salón con la mesa, las sillas y después el pasillo para el baño. Bueno, en el salón de las sillas yo estaba escuchando que alguien estaba moviendo las sillas. Lo podía escuchar. Escuché que movían 2 sillas. O 3, no me acuerdo. Y en ese momento estaba súper bloqueado. No estaba bloqueado, estaba súper bloqueado. Estaba... Qué miedo, qué miedo. Y podía escuchar que movían las sillas. Y de verdad tenía mucho miedo. Entonces cerré los ojos. Cerré los ojos e intenté dormir lo más posible con el corazón súper acelerado. Intenté dormir y es muy gracioso, pero me dormí. La verdad me dormí. Pero me desperté porque tenía que ir al baño. Sí, como la noche anterior. Eso es un tema que yo tenía muchos problemas cuando era niño. Que me despertaba siempre porque tenía que ir al baño. Entonces me desperté porque tenía que ir al baño y no podía aguantarme las ganas. Necesitaba ir, pero no quería. Tenía mucho miedo de ir. Entonces pensé, le voy a decir a Mati. Y voy con Mati. Le digo a Mati, acompáñame por favor porque tengo mucho miedo. Y después pensé, si hago eso, voy a ser el hermano cobarde. Entonces, básicamente dije, no, voy a intentar dormir otra vez. Cerré los ojos y cuando cierro los ojos, comienzo a escuchar
unos pasos. Literalmente unos pasos, como estos. Eran pasos como muy lejos, pero cada vez podía escuchar cómo eran más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y de repente no hay más pasos. Pero lo más loco fue que después de que no había más pasos, Mati comenzó a hablar dormido. Y empezó a decir, Martín, Martín, déjame, déjame, Martín, déjame. Y después de eso se despertó. Y me dijo, Martín, otra vez soñé con el hombre que quería atraparme. Y en ese momento yo dije, Mati, no durmamos esta noche, vamos a quedarnos despiertos. Prendimos las luces. Prendimos las luces, nos quedamos con la luz prendida, mirándonos fijamente, hablando. Y mi abuela se despierta, entra a nuestra habitación y nos dice, ¿qué pasa? Y le decimos, tenemos miedo, abuela, no podemos dormir. Y mi abuela nos dice, chicos, no pasa nada. No hay ningún problema. No tengan miedo. Y nos dice, el abuelo los está cuidando. Y eso en realidad a mí me dio más miedo. Yo lo amo a mi abuelo. Lo amo, pero después de eso, que mi abuela venga y me diga, el abuelo te está cuidando, te está viendo desde arriba. Me dio más miedo, la verdad. No sé. Pero bueno, después de un tiempo, cuando estábamos con las luces prendidas y hablando con mi hermano, yo necesitaba ir al baño y le dije, Mati, ¿me acompañás al baño? Ya estaba un poco más tranquilo, más relajado. Y Mati me dice, no sé, Martín, no me gusta el baño. Y yo le digo, por favor, vamos. Y lo convencí. Y fuimos. Estaba toda la casa oscura, por supuesto, porque era de noche y mi abuela estaba durmiendo. Caminamos hacia el pasillo y cuando vemos la habitación del baño, era la única habitación con la luz prendida. Miré a Mati y le dije, mejor no voy al baño. Y hice pis en una botella. Pero yo a ese baño no iba a entrar. No iba a entrar a ese baño. Definitivamente no. Y bueno, después de eso, claramente, con mi hermano, no volvimos a ir a la casa de mi abuela nunca más. Entonces la historia terminó ahí, literalmente no dormimos y hoy en día nos acordamos de esa historia con un poco de miedo. A veces recuerdo que tuve pesadillas con esta experiencia alguna vez, pero bueno, con mi hermano nos acordamos y nos reímos y dijimos, wow, qué loco eso que pasó. Pero bueno, quiero saber si ustedes también tuvieron experiencias así, experiencias paranormales, experiencias de terror o no, y espero que hayan disfrutado la mía. Soy Martín, esto fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado y espero que tengan una excelente noche, pero tengan cuidado. Chao, chao.